Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra primera mesa internacional. Como les estuvimos comentando en el programa pasado, hemos decidido iniciar este programa o esta tercera temporada con un especial titulado 2022, un año para ver, que se compuso de una primera parte y ahora esta segunda parte tendrá nuestras famosas mesas internacionales con analistas ubicados en diferentes geografías, con diferentes perspectivas y análisis sobre lo que está pasando y podría pasar en este año 2022. Para ello hemos invitado y contamos con Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, con Efrén Osorio desde la ciudad de Guadalajara en México y con Guillermo Ospina desde Brighton en el Reino Unido. A ustedes, como siempre, agradecerles por su participación y por su tiempo. Y hemos decidido iniciar esta mesa internacional hablando de tres grandes bloques. El primero son los procesos electorales, lo estuvimos mencionando en el programa pasado. Hay una serie de procesos electorales y procesos políticos también en crisis que se vislumbran en este año 2022. Dentro de ellos, digamos, los más cercanos en nuestro ámbito está desde Brasil, Colombia, encontramos también dentro de Europa las elecciones parlamentarias, las elecciones en Francia, en Portugal, Hungría. Encontramos una serie de procesos políticos en crisis y procesos electorales a mirar en este año 2022. Vámonos entonces a la ciudad de La Paz con Javier Zárate Taborga para iniciar analizando este contexto de los procesos políticos. Javier, bienvenido a la mesa internacional y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, apreciado Fernando. Un gusto saludarte a ti, a toda nuestra audiencia y a mis colegas que nos acompañan, Guillermo y Efrén. Este año, bueno, evidentemente todos, es un año político electoral potente. Se vislumbran al menos una docena de procesos electorales interesantes. Aquí en Latinoamérica, Brasil y Colombia seguramente son los más llamativos. También Haití, en el Caribe. En Europa, Francia, Portugal, Hungría e Irlanda del Norte son seguramente los que van a concitar una importante atención. En Medio Oriente, Líbano, después de varios años de crisis política muy compleja que se enfrenta a un proceso electoral realmente complicado. En el África, por el norte, Libia, por ejemplo, o Kenia en el África subsahariana. En los Estados Unidos, una elección intermedia de medio término, las midterms, que son muy importantes para un gobierno, y en este caso para el gobierno de Biden, que se va a someter a un proceso de evaluación bastante complejo. Y en Asia, la democracia más populosa del mundo también va a llevar adelante un proceso electoral. Hablamos de la India. Me voy a acercar de inicio, y mis colegas evidentemente abundarán en otros procesos, a los que están vinculados al espacio europeo esencialmente. Hungría, como ustedes saben, está gobernada hace una década ya por Viktor Orbán. Orbán no es un político nuevo, ya es el segundo periodo de mandatos que conduce en su vida. El primero estuvo en la década de los 90. Él fue un luchador contra el régimen comunista en los últimos años de los 80, antes de la caída del muro de Berlín, y fue uno de los fundadores de un partido conservador, que es la Fidesz, la Alianza de los Jóvenes Demócratas, como se conoce, que después de la caída del régimen soviético se intercaló en el control del poder en Hungría con el Partido Socialista, que fue el sucesor del Partido Comunista anterior. En los últimos años, especialmente en esta última década, Orbán se alineó
un populismo de extrema derecha con las típicas tres características de aquellos, ¿no? Una muy fuerte retórica anti-experticia y en este caso contra la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. El manejo recurrente de la posverdad, de esta creación de información que desvirtúa la verdad más razonable, y una renacionalización de la política que en el caso de Hungría es importante, porque como ustedes saben, ¿no? Hungría habla el magiar, uno de esos lenguajes que no vinculados a ninguno otra de las esenciales lenguas grecolatinas de las eslavas, que caracterizan a la mayor parte de las lenguas que se hablan en Europa, y que durante un par de siglos, al menos, inclusive un poco más, van profundizando la nacionalización, la construcción de un nacionalismo húngaro magiar muy fuerte, ¿no? Que tuvo manifestaciones de conflicto en varias ocasiones, en la Primera Guerra Mundial, en el periodo soviético, etcétera, que generan un enfrentamiento complejo. Ahí profundizó bastante Orbán y ahora se enfrenta a unas elecciones donde Peter Markicsai, un conservador independiente, historiador, economista, alcalde de una de las principales ciudades de Hungría, que era además bastión de Orbán, ha sido elegido como un candidato de una coalición opositora donde están el Partido Socialista, la izquierdista Coalición Democrática, el Partido Liberal Momentum, el ecologista el MP y un nacionalista de derechas Jobbik, una extraña coalición que hasta ahora la intención de voto demuestra que estarían empatados más o menos con un 39% de intención de voto. Por lo tanto, es un escenario todavía no decidido. Un segundo proceso electoral importante es el de Francia, ¿no? Una primera vuelta se va a producir el 10 de abril y la segunda estaría estimada para el 24, en el entendido que es muy poco probable que alguien logre la mayoría absoluta. Liderando las encuestas hasta ahora es el presidente actual, Emmanuel Macron, que ha tenido un gobierno, como saben ustedes, en un régimen hiperpresidencialista, un presidente con mucho poder, con bastantes conflictos. Probablemente el más importante, el de los chalecos amarillos, que puso inclusive en riesgo la misma tranquilidad cotidiana política del país. A él se le enfrentan una vieja conocida ya, Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional, el antiguo Frente Nacional, un partido de derechas, de extrema derecha. La aparición, aunque todavía no confirmada, porque hasta ahora no consigue los avales políticos que le permiten consolidar su candidatura, de Éric Zemmour, que es un periodista del ámbito político, escritor, ensayista, columnista, polemista muy fuerte, de una extrema derecha más allá del Frente Nacional, de Le Pen, que estaría entre un 11 y un 14%. Los republicanos, el partido de Sarkozy, del expresidente Sarkozy en Francia, que con el discurso de restaurar el orgullo francés y poner a Francia de nuevo en orden, está con un 16-18%, y una izquierda absolutamente dividida entre el principal, Jean-Luc Mélenchon, de Francia insumisa, de corte bastante radical, entre comunista y casi trotskista, con el socialismo, con la alcaldesa de París y otros grupos, el mismo partido, otros pequeños partidos de izquierda que no están logrando establecer una coalición y que tienden inclusive a tener una mínima importancia en un país en que el socialismo era de singular importancia durante todo el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, hoy mismo, domingo 30 de enero, se están celebrando las elecciones en Portugal, después de que el primer ministro António Costa tuvo que disolver en noviembre el gobierno por el que no pudo aprobar los presupuestos de este 2022. Y pretendiendo conseguir una mayoría absoluta, se ha puesto con un discurso muy duro, buscando que se obtenga una mayoría absoluta con miras a garantizar gobernabilidad de aquí en adelante. Parece que en realidad se va a producir un empate técnico con un poco más de 30-35% para António Costa, que
que representa a los socialistas y que pretende que no se produzca una nueva jeringonza, es decir, una coalición, como se conoce allá, que se enfrenta al Partido Socialdemócrata, conservador de derecha, a la cabeza del exalcalde de Oporto, con Rui Río, que ha repuntado en las encuestas, casi empatando, hay un empate técnico supuestamente con Costa, y la irrupción de la ultraderecha, con Chega, encabezada por André Ventura, que manejando el discurso de la inseguridad, del antigitanismo y la antimigración, había crecido en las encuestas, aunque estos últimos días ha disminuido muchísimo su preferencia y por lo tanto se vislumbra un proceso un político, un espacio político muy, muy dividido de aquí en adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por este completo e interesante panorama, en este caso, de lo que puede pasar en Europa. Vámonos precisamente allí, viajemos a Brighton, en el Reino Unido, con Guillermo Espina. Guillermo, bienvenido a esta mesa internacional. Tú también has estado analizando el tema de los procesos políticos en crisis y los procesos electorales. Colombia, Haití y el Reino Unido. Bienvenido a la mesa internacional. Hola Fernando, muchas gracias. Un saludo a Javier, a Efren en otras geografías, a todos los que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Y sobre todo estos procesos electorales yo los veo como esa evaluación del resultado de la pandemia. O eso va a dar parte entre el cambio y la continuidad. Se está haciendo, digamos, esa especie de referendo sobre cómo se manejó la pandemia. Esto nos trae el primer caso de Boris Johnson en el Reino Unido, donde estamos viendo cómo a raíz de unas fiestas y celebraciones en medio de la cuarentena tiene un costo político. Y ese costo político puede salirle muy mal, porque estamos viendo que a medida que avanzan los reportes, cada vez salen que hubo más fiestas, que hubo cumpleaños, que lleva tu trago y nos reunimos, y esto está llevando a una crisis política seria, donde incluso se está pidiendo la renuncia del primer ministro. Un primer ministro que prometió leche y miel con su política y el Brexit, que no se ha dado. Vimos crisis el año pasado en el Reino Unido, vemos crisis de empleo, aumento de precios, el tema de la gasolina hace unos meses. Entonces, como que esa promesa no se dio y además todo su manejo de la pandemia ha estado muy cuestionado. Incluso los datos que hay sobre la pandemia, donde incluso ciertas voces críticas muy conservadoras y muy antimedidas de COVID están diciendo que los datos se exageraron para provocar miedo en la población y que hubiera más poder en el escenario político. Y eso es un tema que aquí en el Reino Unido, donde hay ese sistema de pesos y contrapesos, es muy interesante en el debate y a Boris Johnson puede perder el liderazgo y eso es un tema de preocupación y que va a marcar, digamos, la situación en los próximos días en realidad, porque estamos esperando el informe final y si Boris Johnson incluso llega a ser sancionado y multado por sus fiestas en Downing Street. Ahora hagamos un salto a Colombia. Brevemente, en Colombia hay una cantidad de candidatos en este momento, una coalición de centro supremamente diversa, con 7 candidatos, tenemos los dos extremos en medio de las consultas. Pero más allá de eso, creo que el tema que hay que ver en Colombia es el debate después del proceso de paz. Creo que el discurso en Colombia se está buscando cuál es el tema que va a definir nuestras elecciones. Normalmente en Colombia, y estoy siguiendo varios analistas que comparto sus opiniones, aquí ya no es un tema de si vamos a hacer la guerra o vamos a hacer la paz. Aquí, ¿cuál es el tema en Colombia? ¿La corrupción? ¿El clientelismo? ¿Los mecanismos tradicionales? ¿Cuál es ese tema que está definiendo el debate electoral en Colombia? Parece que no hay uno, más allá del tema de la corrupción, parece que no hay mucho debate para definir qué es lo que va a marcar el camino electoral y hacer que la gente se incline para un lado o para el otro. Hay aparentemente visiones de que se quiere hacer un cambio, y esto es importante porque en Colombia puede hacer una transición que nunca ha hecho, pero ¿cuáles son los debates que están definiendo la sociedad? No sabemos exactamente cuál es el discurso en este momento, y creo que es una parte interesante de ese cambio que va a tener Colombia, porque independientemente del candidato que gane, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está buscando. Un cambio radical, pero ¿qué tipo de cambio? ¿En qué medida? ¿Bajo qué debates? ¿Bajo qué procesos? ¿Cuál es el tema que define las elecciones en Colombia? Creo que es algo que nos tenemos que preguntar. Vámonos a otra situación que marcó rápidamente la crisis en el mundo y es Haití.
Acá hay algo muy interesante que yo quiero decir y es la solución haitiana para Haití. Eh, digamos, mucho se habló de la intervención extranjera y norteamericana en Haití, definiendo y poniendo orden en este país, ¿no? El famoso nation building, vamos a construir un estado, state building, y vamos a darles instituciones y bueno, hágalas funcionar. Ojo, que a Haití hay un fenómeno que se está extendiendo alrededor del mundo y que yo creo que es muy interesante analizar a futuro, son los narcoestados. Entonces hablamos de estados definidos y tomados por el narcotráfico, y hablamos de Afganistán, y hablamos de Venezuela, y hablamos de Haití, por ejemplo, por mencionar algunos de ellos, incluso Colombia, donde las estructuras del narcotráfico han cooptado los poderes y hay asociaciones políticas con narcotraficantes o dentro de las redes de comercio de narcóticos en el mundo. Haití es un caso de esos y no sabemos si esa transición democrática se vaya a dar. Y volvemos al mismo discurso donde hay que ser muy críticos y es las esperanzas que nosotros ponemos en las democracias, en la creación de votaciones como transformadores del mundo. Entonces, el hecho que Haití celebre unas elecciones que en este momento están aplazadas, ¿realmente van a salvar a Haití? Es una pregunta que quiero dejar en el aire, porque sabemos lo que ocurrió con el presidente Moise, sabemos que fue asesinado, pero detrás de eso hay unas dinámicas muy complejas con el mundo, con América Latina, con el comercio internacional de drogas, con el papel de Estados Unidos como, hey, vamos a entrar a solucionarle esto o vamos a dejar que Haití haga sus cosas. Y ahorita parte de lo que se está hablando en Haití es, esta es nuestra solución. Vamos a tratar de organizarnos mientras en Haití ocurre una crisis política terrible, donde, por ejemplo, las mafias de narcotráfico incluso están secuestrando personas y hay, digamos, cierto caos en este país. Y realmente la pregunta, y cierro ahí, es, ¿hacer unas votaciones va a solucionar eso? Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, volvamos al continente entonces para terminar de dar este análisis de los procesos políticos en crisis y los procesos electorales en curso de este año 2022. Vámonos directamente a México con Efrén Osorio. Efrén, bienvenido a esta mesa internacional. Gracias por tu tiempo. Tú has estado analizando temas desde Brasil, la situación política en Perú e India. ¿Cómo ves estos procesos electorales? Muchas gracias, Fernando, por la invitación nuevamente a toda la audiencia. Espero que tengan un espléndido 2022. Y sumándome, digamos, al tren de los procesos electorales, arrancaría yo con quizá el proceso electoral más grande de este lado del hemisferio, sin contar a Estados Unidos, que es Brasil, ¿no? Que tiene unas elecciones presidenciales, vicepresidenciales, de Congreso Nacional, de gobernadores, de asambleas legislativas, de cámaras legislativas, es decir, elecciones generales, donde más de 140 millones de brasileños mayores de 16 años van a votar en el mes de octubre, y donde se va a definir la reelección de Bolsonaro o, en su defecto, la posibilidad de que Lula, que ha levantado la mano otra vez, pueda tener la posibilidad de tomar la presidencia. Esto, por supuesto, es relevante para la región porque significaría nuevamente el enfrentamiento de dos posiciones antagonistas, digamos, o extremadamente distintas para la gestión y administración del país hispanoparlante. Y bueno, ese yo creo que puede generar una gran expectativa y aparte puede modificar nuevamente el mapa político de toda la región en caso de que Bolsonaro se mantenga como presidente, que ciertamente tiene unos números bastante bajos después de que fue digamos, bueno, no podemos decir que fue sentenciado, pero salió este reporte de la Asamblea en la que se le acusaba del mal manejo de la pandemia y sus números se fueron hasta el piso. Y Lula, que ha tenido un crecimiento de las preferencias como la espuma, ¿no? Es decir, está aumentando rápidamente justamente por esta contraposición tan fuerte que tiene hacia Bolsonaro. Después me iría a la democracia más grande del mundo, India. 900 millones de electores probablemente salgan a votar. Digo 900 probablemente porque es probable que, digo, no es probable, no son todos los estados federales los que salgan a votar, pero son cerca de 750 millones de personas, lo cual es una locura, ¿no? En unas elecciones que duran 4 semanas, donde van a hacer las elecciones para presidente, vicepresidente, 7 de 28 estados federales, y donde se van a elegir, digamos, la elección más importante es la del presidente, que actualmente es un hombre de apellido Nath Karbunt, sí, que va a buscar la reelección por 5 años más, que no es del mismo partido del nacionalista Modi, ¿no?
pero que de alguna manera mantiene las líneas políticas más o menos del mismo lado de la balanza, ¿no? Lo relevante también de todo esto es que algunos estados federales, como por ejemplo Punjab y Pradesh, que tienen más de 200 millones de habitantes, organizan unas elecciones que también son legislativas, estatales y locales, es decir, se va a movilizar un gran componente, un gran proceso electoral en el sudeste asiático, en un entorno y un contexto de países antidemocráticos, ¿no? En una región antidemocrática. Entonces, digamos, es un proceso interesante. Por supuesto, de elegir a un presidente también de corriente nacionalista, pero los conflictos con China, los conflictos con Pakistán y algunas posiciones nacionalistas, ultranacionalistas, podrían exacerbarse. El tercer proceso, que ya no es un proceso electoral, pero un proceso político, me centraría en Perú, que Castillo tiene un inicio de año muy complicado. Hace no más de 3 días tuvo una entrevista con la CNN, su primera entrevista internacional o a un medio internacional, y la verdad es que ha generado quizá una de las mayores reacciones sociales vistas en el Perú en un presidente, que es una demostrada incapacidad en sus palabras, una nula preparación para ser presidente, ¿no? En sus propias palabras, dijo en una entrevista internacional que él no se preparó para ser presidente, que a él no lo formamos para ser presidente, y que por supuesto él ha intentado rodearse de gente que ha terminado una crítica terrible hacia su gabinete, y además haciendo algunas promesas que han resonado fuertemente en el Perú, como el de consultar al pueblo peruano si se le otorga, por ejemplo, una salida del mar a Bolivia, lo cual se volvió, digamos, la propia Cancillería peruana tuvo que salir a desmentir a su propio presidente, ¿no? Lo cual pone en crisis nuevamente a su gobierno, y todo indicaría que bajo esta lógica próximamente puedan volver a surgir iniciativas para su vacancia, lo cual va a desestabilizar nuevamente Perú, y la región otra vez se va a ver enfrascado en estos procesos, ¿no? Y finalmente, para cerrar, Fernando, retomar un poquito sobre el proceso de las elecciones intermedias de Estados Unidos en noviembre del 2022, podría marcar el resultado de los procesos legislativos, podría potenciar o no un retorno eventual de Trump a la carrera presidencial. Ciertamente Biden, lo platicamos en una de las mesas pasadas, pues le está yendo relativamente mal al interior de su país, está enfrentando temas nuevamente de migración, está enfrentando nuevamente temas de inflación, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, las campañas, aunque ha hecho campañas contra los atentados a la democracia, rememorando la toma del Capitolio y otros casos, la verdad es que no ha levantado mucho su popularidad, y a pesar de que hay buenos números de empleo, pues ciertamente los conflictos internacionales, su postura sobre el multilateralismo, la migración, no le están dando los números pues que se esperaban. Aunque viene también el proceso de las inversiones para la infraestructura, no se ve que esté repuntando, y bueno, hay que esperar en el noviembre del 2022 a ver qué dice el pueblo norteamericano sobre la preferencia hacia su propio gobierno. Y bueno, en esta mesa internacional titulada 2022, un año a ver, hemos tenido este primer acercamiento a todo el tema de los procesos políticos en crisis y procesos electorales. Pero este año también se vislumbra como un año de conflictos previsibles. Está indudablemente todo el tema de la OTAN, de Ucrania, de Rusia, de la política y de la inestabilidad política en el África subsahariana, entre esta seguidilla de golpes de Estado, el auge del radicalismo islámico, las tensiones, como siempre, que están en el marco de Taiwán y China, de las tensiones que han existido en Asia Central en el inicio de este año. Vámonos de nuevo a Brighton, en el Reino Unido, contigo, Guillermo, para hacer este panorama de los conflictos previstos. Está Ucrania, está China y Taiwán, y está el Sahel. Hola, Fernando. Bueno, la primero que se preguntará el oyente es cómo conectamos una vaina tan diversa. Y vemos dos dinámicas de la guerra. Así de sencillo. Yo lo veo así. Hay un punto donde estamos retornando a la guerra de viejas potencias,
de poder y de disputa por zonas de influencia y demás, es decir, volvemos a la política del Big Power. Eso me parece una parte importante que tenemos que ver, que está retornando en esos conflictos que se creían desaparecidos y que ya eran cuestión del pasado, del conflicto interestatal. Pero por otro lado, vienen las viejas dinámicas de esas llamadas pequeñas guerras, el concepto sería Small Wars, que fue parte de la lucha contra el terrorismo. Y en el momento en que nos encontramos, yo digo en este 2022, es donde esas dos cosas se están mezclando. Incluso porque se están utilizando métodos de esas guerras irregulares, de las cosas que aprendimos luchando contra el terrorismo en conflictos interestatales. Y esencialmente, por ejemplo, los ciberataques, el uso de drones, el uso de inteligencias artificiales, el uso de ejércitos y mercenarios. Es decir, los estados están peleando las guerras como aprendieron a pelearlas en la lucha antiterrorista. Y eso es una parte muy interesante de este mundo que se está desarrollando y que se mezclan en los conflictos que vamos a tener. Dicho eso, nos vamos a ir al tema de Ucrania. Yo creo que las relaciones internacionales explican muy sencillamente qué es lo que está pasando, y es el tema de un dilema de seguridad y un tema del respeto de zonas de influencia. Por ahí circuló un artículo en un periódico norteamericano que decía que tanto China como Rusia están volviendo a poner sobre la mesa el tema de que yo tengo una zona de influencia y que sencillamente no necesitamos que Occidente se intrometa. A mí me parece que un factor interesante es que Estados Unidos, desde el gobierno de Barack Obama, incluso yo diría, después de su campaña como hegemón en la lucha contra el terror, ha empezado a retirarse. Lo cual es muy extraño porque en la teoría de las relaciones internacionales dice que si usted es el más poderoso, pues va a querer tener más poder. Estados Unidos ha renunciado a su rol como hegemón. Y obviamente eso tiene sus consecuencias y eso ha impulsado a los demás países también a reclamar sus propias zonas de influencia y a ejercer poder. Y sobre todo en el caso, como en otros escenarios yo he profundizado la relación ruso-ucraniana, pero sencillamente Rusia considera que Ucrania es parte no solo de su identidad, sino es parte de sus momentos históricos, y sencillamente hay una línea roja que no va a permitir, que es europeizar Ucrania, por decirlo de cierta manera, y hacerlo parte de Occidente. Ellos son parte de mi historia y esa es la línea roja que se está trazando. La pregunta es hasta dónde está dispuesto Rusia a hacer. ¿Sí? Quedarse y meterse en un conflicto que puede ser muy costoso para todos, hasta dónde, cómo esa presión que puedo hacer para lograr mi objetivo puedo llegar, porque a la larga esto es un poco este tema de disuadir, de negociar, de pensar en mi propia seguridad. Eso mismo explica mucho de lo que ocurre en Taiwán. No son conflictos similares, pero China también está diciendo, Taiwán es parte de China y voy a tomarla y no quiero que nadie se meta. Y es parte de mi seguridad. Ese es un tema que puedo dar. Brevemente, nos vamos al Sahel, porque esas dinámicas anteriores del conflicto y del yihadismo, pues han encontrado un nuevo escenario. Y los países, lo que vimos ahorita en Burkina Faso, por ejemplo, con el golpe de Estado, encontramos un triangulito en toda la mitad del África subsahariana, donde está Chad, donde está Mali y donde está Burkina Faso. Países que no solo son de los más pobres que hay en la región, sino que además comparten el tema de tener constantes golpes de Estado. Y aquí vuelve una parte interesante, y esto sí lo he dialogado con colegas que son del África. Ellos dicen, los golpes de Estado y la solución militar es una solución africana a los problemas africanos. Y esto puede ser algo muy interesante porque ellos están viendo que los gobiernos están incapaces y que tal vez la acción de los militares es una opción no occidental de cómo solucionar sus propios problemas y enfrentar, por ejemplo, en este caso, el fenómeno del yihadismo. Obviamente es muy complicado que las fuerzas militares africanas tengan capacidad de combatir estos grupos que son supremamente diseminados, pero es parte del desafío que está ahí. Y esos son, digamos, las dos grandes dinámicas que nosotros estamos viendo. Cómo se está aprovechando los yihadistas de esas redes de criminalidad, de estos estados que tienen pocas capacidades, porque incluso los yihadistas ahora se están moviendo en otras zonas del Sahel, que incluso pueden llegar a amenazar Níger, que pueden llegar hasta Camerún y demás. Entonces tienen un escenario bastante complejo y bastante oportunidades. Eso creo que va a marcar los conflictos en este 2022 en líneas muy, muy generales y tal vez un poco teóricas. Muchas gracias, Guillermo. Un interesante marco de análisis precisamente para entender los conflictos que estamos viviendo más allá de lo mediático. Volvamos en ese sentido a México contigo, Efren, para complementar este panorama de los conflictos previstos que ha esbozado claramente Guillermo.
Sí, yo creo que Guillermo hizo un gran análisis de estos conflictos. Yo sumaría, digamos, que es un estado que ha estado en conflicto en los últimos años, pero no hay que quitar de vista, no dejar de darle atención a Afganistán. A mí me sigue preocupando mucho ese pivote asiático a los conflictos internacionales, aunque el Talibán ha tomado control básicamente de todo el país, sigue latente la posibilidad de una guerra civil o un enfrentamiento con los Pashtuns en algunas ciudades de Afganistán. Y nuevamente, digamos, no es que haya dejado de estar en conflicto, pero nuevamente se reavive un conflicto sumamente violento al interior de Afganistán que tenga algunos efectos nuevamente de movilización de personas, ¿no? de desplazamiento de personas, la reincorporación nuevamente del tráfico del opio a los canales estatales en Afganistán, digamos, va a tener tasas elevadísimas de inflación, es decir, se puede avecinar nuevamente un grave conflicto humanitario, una nueva crisis humanitaria en Afganistán, y me parece que después de la salida de Estados Unidos, como que dejó de ser tendencia, ¿no? Dejó de ser la nota de los conflictos, pero ciertamente esa es una olla de presión que probablemente le estén avivando el fuego y veamos, hay un conflicto importante. Ciertamente no veo, digamos, hay una serie de conflictos también en el África subsahariana, digamos, asociados al Sahel, asociados al Magreb, pero bueno, en realidad creo que Guillermo hizo una muy buena reflexión sobre los más importantes conflictos internacionales para el 2022. Yo también quizás retomaría a Irán, ¿no? Que está ahí latente, no como conflicto como tal, sino como justamente ese proceso para buscar la solución pacífica al conflicto con Irán. Entonces, yo creo que hasta ahí quedaría, Fernando. Muchas gracias, Efren. Pues bueno, cerremos este bloque sobre conflictos previstos viajando de nuevo a La Paz en Bolivia contigo, Javier, para terminar de cerrar este análisis de conflictos previstos año 2022. Gracias, Fernando. A ver, quiero hacer un apunte a lo que nos planteaba Guillermo, este comentario que le hicieron sus colegas del África, ¿no? Es que realmente me llama la atención porque en los tres últimos años hemos estado escuchando recurrentemente esta seguidilla de golpes de Estado en África, que todos nosotros latinoamericanos evidentemente nos acordaremos de similar situación que se producía en los años 60, 70 y 80, especialmente en Latinoamérica, y en que, como alguien dice, si no hay golpe en Estados Unidos es porque en Estados Unidos porque Estados Unidos está ahí y no tiene al imperio cerca, porque evidentemente los golpes en Latinoamérica estuvieron muy vinculados a la acción de la CIA y demás. Pero a mí me llama mucho la atención esa percepción de los colegas analistas, compañeros que nos comenta Guillermo, porque ahí hay dos cuestiones, ¿no? Uno, efectivamente, pareciera que, o sea, son golpes de Estado muy nacionales, ¿no? No son golpes vinculados a una estrategia un poco internacional, como eventualmente se pudieron considerar los mismos en la década de los 70s y 80s en Latinoamérica, pero definitivamente no ayudan a resolver las situaciones en el África, ¿no? Y de que es llamativo como el análisis en algunos espacios, como nos comenta Guillermo, puedan considerar aquello. La segunda cuestión que quería compartir es una reunión que se produjo el día de ayer, sábado 29, en Madrid. Se juntaron los representantes de varios partidos de la ultraderecha, de la extrema derecha europea, que tienen representación en el Parlamento Europeo. Ley y Justicia de Polonia, Hermanos de Italia y la Liga Italiana, Vox de España, el Reagrupamiento Nacional francés, el ex Frente Nacional de Le Pen, Identidad y Democracia, los húngaros de Fidesz, para ver cómo consolidan un grupo parlamentario más potente en el Parlamento. Pero lo llamativo aquí ha sido lo que logró el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, que contra la opinión generalizada de los otros partidos que no querían referirse al conflicto en Ucrania y que por nada del mundo querían responsabilizar
a Rusia, al final llegaron a afirmar que las acciones militares de Rusia en la frontera oriental de Europa nos han conducido al borde de una guerra y que manifiestan la solidaridad, la determinación y la cooperación en materia de defensa entre las naciones de Europa son necesarias ante tales amenazas. Ahí el más cauto fue Orbán, que este 1 de febrero se va a reunir con Vladimir Putin, como tradicionalmente lo hace cada año. Esa es su justificación, su explicación, y evidentemente la cercanía de Hungría y Rusia es muy llamativa. Pero definitivamente es muy interesante que estos partidos de extrema derecha, que evidentemente se identifican de una manera muy abierta con la autocracia de Putin, manifiestan también una cierta llamada de atención, lo que evidencia con mucha claridad el elevado riesgo de conflicto que se produce en este momento allá. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Pues bueno, hemos cubierto en esta Mesa Internacional 2022 un año a ver parte 2, el tema de los procesos electorales, los procesos políticos y las crisis electorales, los conflictos previstos, y ahora movámonos a un tercer bloque que son todas estas previsiones económicas que se relacionan principalmente con el tema de la inflación, con el avance y lo que puede pasar con el tema del COVID y su impacto político, la recuperación económica, la profundización de las diferentes brechas de inequidad en los países. Vámonos entonces ahora a Guadalajara, en México, contigo, Efren, para que nos des este marco amplio de lo que está pasando en temas de las previsiones económicas, la inflación y el COVID en este 2022. Muchas gracias, Fernando. Sí, a ver, me parece interesantísimo que podamos hablar de esta previsión económica para el 2022, porque justamente este proceso inflacionario que estamos viendo en el mundo está estrechamente ligado al COVID-19, ¿no? Y me parece relevante porque justamente, y bien lo mencionas, generalmente los procesos inflacionarios, digamos, le dan muchísima fuerza al sufrimiento de las personas, es decir, potencian el sufrimiento de las personas a través de la escala de precios y el empeoramiento de los procesos digamos, de la equidad económica de los pueblos, ¿no? Y eso es relevante porque justamente el COVID-19, después de que se provocó este cierre económico durante el 2021, donde vimos tasas de decrecimiento que en algunos países llegaron hasta el 30%, ¿no? México, por ejemplo, tuvo una caída en su producción industrial de cerca del 45%, es decir, el consumo se ralentizó en todo el mundo, hubo tasas económicas que fueron cayendo y de pronto, al ser un proceso económico súbito, la recuperación fue sumamente rápida, ¿no? Es decir, el consumo se reinició nuevamente a gran velocidad de todos los sectores, lo que demandó una nueva producción que volviera a ponerse, digamos, al ritmo del consumo, lo que provocó que muchas de las industrias no lograran, digamos, alcanzar el ritmo, y las cadenas de producción se vieron en un cuello de botella que elevó los costos por la transportación, por el almacenaje y por la incapacidad de surtir de bienes primarios y secundarios a las industrias. Y esto se tradujo en un proceso inflacionario global que yo me atrevería a decir, porque no tenemos hoy a un economista con nosotros, pero me atrevería a decir que es de los pocos procesos globales de inflación en tiempos de no guerra mundial, ¿no? Esto ha significado, por ejemplo, que se vieran tasas inflacionarias que hace 20 años no se veía, por ejemplo, en Europa, ¿no? Tenemos países como Estonia y Letonia que tuvieron cifras de casi el 11% de inflación en un año, 8 puntos arriba de lo previsto por el Banco Central Europeo, ¿no? La inflación en Europa alcanzó casi el 5%, 4.7%, 3 puntos arriba de la previsión del Banco Europeo para el 2021. Esto también arrastró economías asociadas a la Unión Europea, por supuesto América Latina, que aunque está más cerca de la influencia económica con Estados Unidos, que por cierto tuvo una tasa inflacionaria de casi el 6%, cifras 4 puntos arriba del Banco Norteamericano. Es decir, estamos viendo cómo está arrastrando fuertemente estos procesos inflacionarios que en América Latina llegaron en promedio al 7.2%. Por supuesto, tenemos esta excepción en Venezuela, que no se contabilizamos,
no se mide la inflación en Venezuela con los estándares internacionales, pero que algunos analistas o economistas sitúan en tasas anualizadas del 500% o más, ¿no? Hay quienes hablan de más. Total, el tema es que Venezuela se cuece aparte, pero vemos tasas en, no sé, en Surinam con 9%, México con 7.2%, Chile que llegó al 5, al casi el 6%, es decir, tasas muy rápidas de crecimiento inflacionario que está impactando fuertemente en la economía familiar de las personas, ¿no? ¿Qué repercusión tiene esto en términos macros? Pues los estados y los bancos centrales de los estados van a tener que empezar a implementar políticas monetarias contracíclicas, en alguna medida elevar las tasas de interés, lo que provoca que haya menos interés por invertir y más interés por generar rápida liquidez para gastar el dinero que se está devaluando rápidamente, ¿no? Y esto tiene dos situaciones que se están observando. Primero, una que es sui generis, que es las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas que estaban alcanzando niveles récord del valor, ¿no? Bitcoin que estaba en $1,000,000, que eran $45,000, ¿no? En su valor, cayeron estrepitosamente en un periodo muy corto, es decir, en menos de un mes, perdieron entre el 40 y el 50% de su valor, porque justamente la gente está buscando la liquidez para tratar de compensar las pérdidas ocasionadas por el proceso inflacionario, ¿no? Y el otro elemento es justamente que los bancos centrales están tratando de contener no solamente con las tasas de interés, sino con la reducción del circulante monetario, es decir, hay menos dinero en la economía. Cuando hay menos dinero en la economía, lo que se necesita es la inversión pública, ¿no? Generar gasto público para volver a poner dinero en la economía, pero en un proceso económico, en un proceso de reservorio. Y en este sentido, no estamos viendo que eso esté ocurriendo, lo que de alguna manera va a mantener aún los procesos inflacionarios. Se está recuperando el mundo, ya se están empezando a restaurar las cadenas de producción, se están volviendo a restaurar las cadenas de suministros. Sin embargo, la previsión es que este año aún no se controla la inflación y esté por debajo de las tasas de crecimiento. Eso significa que cada año de crecimiento que esté por debajo de la inflación es un año de crecimiento perdido porque simplemente no se van a alcanzar unos niveles en los que la distribución de la riqueza sea equitativa en un proceso, digamos, que se está observando de nivel global. Únicamente para ir cerrando, la excepción a este fenómeno es China, porque China, al ser un país productor de bienes primarios, en realidad está surtiendo al mundo. Entonces sus tasas de inflación no son tan altas, pero sus tasas de crecimiento no son de doble dígito como estuvimos viendo durante la última década, lo cual también de alguna manera vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un confrontamiento económico con Estados Unidos, que justamente está tratando de aumentar su área de influencia en países donde China estaba empezando a ser bastante dominante y de alguna manera reactivar la economía por ese medio. Un vínculo con las crisis militares del 2022 está justamente en este llamado a la guerra, ¿no? Con Ucrania, que, digamos, para ponerle un poquito de morbo a la conversación, se plantea que en tiempos de crisis, pues siempre una guerra es una buena opción para reactivar las industrias. Entonces, podríamos ver justamente un nuevo incentivo para el conflicto, tanto en Rusia como en Estados Unidos, obviamente fuera de su territorio, pero asociado a estos procesos inflacionarios. 2022 pinta complicado en ese sentido, Fernando. Me parece que tenemos que estar atentos a la economía y a ver cómo los estados van a tratar de controlar estas tasas inflacionarias que, aunque han sido cortas, han sido de gran impacto. Excelente, Fren. Muchísimas gracias por este interesante marco de análisis de las previsiones económicas para este año 2022. Viajemos ahora de nuevo a la ciudad de La Paz contigo, Javier, para continuar con este análisis de inflación, crisis, COVID, recuperación económica y desigualdades a nivel global. Gracias, Fernando. A ver, yo quiero incorporar un fenómeno que se ha producido en esta época de post-COVID, que está muy vinculado además al espacio anglosajón, por lo menos hasta ahora, y probablemente vaya a terminar según previsiones, pero ciertamente marca una cuestión poco usual hasta ahora, apreciada, que es la que se denominó como The Great Resignation o la gran dimisión, ¿no?
más de 9 millones de estadounidenses y más de 1 millón de británicos renunciaron a su trabajo, a sus trabajos, después de que se inició el proceso de recuperación post-COVID. No, como saben ustedes, como recuerdan ustedes, cuando se produjeron estos lockdowns, cierres masivos, que al final pusieron a 4.500 millones de personas aproximadamente, de los 7.000 y fracción que somos en el mundo, encerrados en nuestras casas el 2020 y dependiendo de los lugares, parte del 2021. Y se destruyeron millones de empleos. Estados Unidos, uno de los países que más destruyó empleos. En el momento cuando se inició el proceso de recuperación y se produjo una gran disparada de generación de empleo, muchísima gente decidió renunciar. Hay varias cuestiones, varias explicaciones que se están tratando de perfilar sobre aquello. Primero, viendo si es un fenómeno muy concreto, muy puntual, vinculado específicamente a la problemática de la pandemia, o si es una manifestación de algo que eventualmente podría volverse a dar también en el futuro. En esas distintas explicaciones se dieron, por ejemplo, unas de que en Estados Unidos se habían repartido unas sumas impresionantemente grandes en una serie de ayudas, y había muchísima gente que recibía mayor dinero por la ayuda de estar desempleado que por llegar a tener su trabajo, ¿no? En algún caso, y que eso habría generado. Sin embargo, evidentemente se ha seguido profundizando sobre esas causas, probablemente sí, había algunos casos en que eso era cierto, y obviamente lo que se ha ido mostrando es cómo la crisis económica anterior, la del 2008, había precarizado terriblemente el empleo, había generado unas situaciones laborales de exigencia de horarios, de reducción de salarios muy potente, que evidentemente no permite, además, sumado a estas tasas de inflación que hace un momento comentaba Efren, no permitían terminar el mes con seguridad siquiera de poder cubrir todas las obligaciones económicas que la gente iba a plantear. Uno, eso. Dos, obviamente, la COVID planteó una nueva manera de trabajar. El teletrabajo y las nuevas metodologías plantearon nuevas formas de relacionarse con el laburo, un razonable empuje del emprendedurismo en variadas cosas, pero definitivamente este proceso de la gran dimisión, la gran renuncia, la Great Resignation que se ha planteado en el espacio anglosajón, es un elemento interesante a tomar en cuenta de aquí en adelante, ver si ha sido una cuestión muy puntual o si va a transformar de alguna u otra manera el espacio laboral de aquí en adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Cerremos entonces este tercer bloque sobre estas previsiones y el impacto de la economía, la inflación, la crisis y la evolución del COVID desde Brighton, contigo, Guillermo. Bueno, sin ser economista y sin ser muy desconectado de estos temas, algo que sí me parece interesante analizar y es esta economía post-pandemia. Las preocupaciones de que una recesión económica se vaya a dar parece que han desaparecido. No, obviamente, el Fondo Monetario Internacional ya dijo, no vamos a crecer de la misma manera y redujo las expectativas, pero algo que sí nos mostró esta última situación con la variante Omicron es que parece que ya estamos en una siguiente etapa de la pandemia. Parece que ya nuestras economías, esos impactos se han superado, incluso hacia aparezcan nuevas variantes. Creo que eso es una muy buena noticia y hay que darlo. Incluso ya vemos que los países europeos están levantando todas las medidas, todas las restricciones, en particular aquí en el Reino Unido, prácticamente a partir del 4 de febrero, todo ha vuelto prácticamente a la normalidad, incluso quitando medidas de aislarse y demás. Pero el punto importante que vamos a tener ahí es cómo los nuevos países, cómo estas nuevas economías están afrontando esto. Y aquí ocurrió algo que dice Javier que me parece muy interesante, que no sé si llamarlo como un neo-keynesianismo, porque el Estado volvió a ocupar un papel importante dentro de las economías. Veníamos de un discurso neoliberal de que vamos a privatizar, y el Estado, si bien no ha retomado muchos sectores, sí centralizó, sí tuvo un rol importante como impulsor de la economía, y mucho de eso estuvo mezclado y atravesado por los reclamos sociales que vimos durante la pandemia, donde se volvió a traer el Estado
de frente, que asuma el liderazgo de la economía, que controle, que dirige. Obviamente estamos en un proceso inflacionario que normalmente está asociado con la presencia del Estado en la economía, pero es algo que hay que definir. Si esa tendencia que nosotros veníamos manejando va a seguir. Si, por ejemplo, esos discursos neoliberales se van a empezar a parecer discursos de, no sé, capitalismos de Estado, ¿qué tanto va a influir esas medidas, por ejemplo, visiones económicas de China, que China ganó una gran influencia entre la pandemia y cómo eso se puede traducir dentro de unas políticas de exportación y de manejo de la economía de China un poco más centralizada dentro de los estados? Eso es un fenómeno que hay mucho en Medio Oriente, donde hay un capitalismo de Estado. Normalmente pasa muy por advertido, pero recordemos que Arabia Saudita, por ejemplo, es un país muy capitalista y tiene unas economías de exportación y, bueno, medianamente privatizado, pero controlado desde el Estado, desde la monarquía. Entonces no sabemos si esos nuevos roles van a estar ahí dentro de las nuevas visiones y las perspectivas económicas. Creo que eso es la parte interesante que nos dejaría esta pandemia, de volver a repensar la economía internacional y de esos grandes capitales, cómo se vieron desafiados y el discurso neoliberal que estaba predominando. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, ya hemos cubierto estos tres temas muy interesantes sobre estas crisis políticas y procesos electorales. Estuvimos también con los conflictos previstos para este año 2022 y teníamos también este análisis sobre las previsiones de la economía, la inflación y la evolución del COVID. Démonos una rápida y última ronda de 1 minuto para cerrar algunos de los elementos que se nos hayan quedado en el tintero respecto de lo que viene o hay que ver en este año 2022. Empecemos este cierre desde la ciudad de La Paz contigo, Javier. Gracias, Fernando. A ver, en este último apunte yo quisiera referirme al inicio del gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric. Es una persona, 35 años, muy joven, el presidente más joven de Chile y seguramente uno de los más jóvenes del mundo elegido en segunda vuelta, con un contundente 55% sobre su contrincante de derecha, Katz, que lidera una coalición muy compleja, definitivamente muy, muy compleja, que le va a generar muchísima presión en el gobierno de aquí en adelante, pero que ha comenzado a dar unas señales interesantes. Faltando 2 meses para que inicie su gobierno, ha presentado a su gabinete, un gabinete amplio, 24 personas, de las cuales 14 serán mujeres. Uno de sus perfiles más interesantes es probablemente el de la ex presidenta del colegio médico, que atendió con muchísima presión toda la cuestión de la COVID y criticó la gestión del gobierno de Piñera, que se ha convertido, se presumía que sea ministra de Salud, pero va a ser la ministra del Interior, una de las carteras probablemente más complicadas que el gobierno de Boric va a tener que manejar, en el entendido de que recordemos que en los últimos años hay una crisis social con inusitada violencia en las calles de Santiago y que seguramente se va a volver a manifestar ante la necesidad de tener una nueva constitución que actualmente se está discutiendo en la Asamblea Constituyente. El gobierno de Boric es definitivamente algo para considerar este año. Muchas gracias, Javier. Viajemos de nuevo a Guadalajara, en México, contigo, Efren, para esta ronda de cierre. Bien, yo tengo 2 anotaciones, una primera para Chile también. Hace unos días la Convención Constitucional también le está dando un giro interesante a la nueva Constitución. Todo indica que va a ser un Estado plurinacional, lo cual llama muchísimo la atención. Digamos, ya estaba un poco cantado, pero ya se están dando esto, entonces es algo que me parece que tenemos que estar observando. Es un proceso constitucional muy interesante. Y voy a hacer un giro de 180 grados y yo solamente pondría también sobre la mesa para el 2022. En unos días empiezan las Olimpiadas de Invierno en Beijing. Ha sido centro de discusión o un punto de discusión respecto a los boicots de algunos estados frente al gobierno chino. Me parece que no siempre dejamos como de lado la diplomacia deportiva. Me parece que el tema de las Olimpiadas es interesante. Y, por supuesto, Qatar 2022, Mundial de Fútbol. Interesante, no solo porque es el primer mundial en un país árabe,
sino que además pues está inmerso totalmente en este contexto COVID y de la recuperación. No sabemos exactamente cómo va a ser, si va a ser con audiencias o no. No olvidemos que Qatar construyó 10 estadios, 10 o 11 estadios de primer nivel, ¿no? Que probablemente puedan terminar vacíos, ¿no? Entonces es terrible esa nota, pero bueno, me parecen temas interesantes y por supuesto, lo insisto, la diplomacia deportiva es muy importante también en los procesos internacionales. Así que con estas dos anotaciones. Muy bien, muchas gracias, Efren. Cerremos entonces esta mesa internacional con esta última ronda sobre lo que hay que ver en el año 2022 desde Brighton, en el Reino Unido, contigo, Guillermo. Bueno, yo me centraría siguiendo la línea de Efren en el papel de China en el mundo. Creo que eso es la gran lección que nos deja la pandemia. China como un gran actor global y ahora interviniendo dentro de los grandes escenarios de conflictos que hay. Ya vimos su rol en Afganistán. Vamos a ver si China tiene su debate en Taiwán y su relación tan tensa con los Estados Unidos alrededor de Taiwán. Creo que eso va a ser un tema de preocupación. No sabemos si vamos a hablar también de posiblemente de guerra por el tema de Taiwán. Digamos, la política de China hacia Taiwán ahora es un poco más beligerante. Ya vimos cómo disciplinó a Hong Kong. Entonces, su siguiente paso es Taiwán y proyectándose ya como un jugador global clave, que incluso en términos militares, que China no se ha metido tanto en esos aspectos. No obstante, recordemos que China construye una serie de islas artificiales con fines militares en el mar de China Meridional, que disputa con otros países, que hay unos debates fronterizos. China tiene ahora unas posturas mucho más agresivas y vamos a ver cuál va a ser ese nuevo rol dentro de este mundo global y los conflictos. Por otro lado, y para finalizar, nosotros tenemos otras situaciones de crisis ahí irresueltas de hace muchos años, que esperemos a ver si ocurre. ¿Qué ocurre con Yemen? ¿Qué ocurre con la guerra civil en Myanmar? ¿Qué ocurre con, metámoslo ahí, Afganistán, metamos Irak, metamos Siria, Etiopía? Digamos, son conflictos que ya han venido y que se han ido alargando a través del tiempo, que cada vez se hacen un poco más inmanejables y prolongados. Creo que también es importante que hay que sentarse a la mesa a ver cómo logramos solucionar este tipo de conflictos. Y finalmente creo que parece, entre todo este caos, Libia encontrar por fin una especie de solución con esas elecciones que estaban planeadas más o menos para la Navidad, que se debieron aplazar. Entonces, a ver si Libia por fin encuentra estabilidad como un ejemplo de que por fin se están logrando salir de esos varios conflictos que ya se acercan a una década. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Pues bueno, de esta manera, entonces, damos cierre a este especial con el cual iniciamos el año, tercera temporada del programa de En Geopolítica, que lo titulamos justamente 2022, un año a ver, esta segunda parte con esta interesante mesa internacional. Yo quiero agradecerles a nuestros analistas internacionales, quienes nos han acompañado a lo largo de todo el programa y con los cuales abrimos este programa. Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, Efren Osorio desde Guadalajara en México y Guillermo Ospina desde Brighton en el Reino Unido. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes que nos han seguido y nos siguen brindando su confianza en este programa de En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XX. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí. Un cordial saludo a Efren, Guillermo y a ti. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos aquí analizando el mundo desde el sur global. Muchas gracias y a todos ustedes por escucharnos y por seguirnos. Nos encontramos en el siguiente programa. Hasta la próxima.